Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cierre de Edición, programa informativo del canal Visión Sur, llegando a todos ustedes con toda la información y como cada tarde estamos ya en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milić, para conocer las novedades con relación a la pandemia del coronavirus y cómo está afectando esta pandemia en la ciudad y en el departamento. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo está? Muy bien. Ayer tuvimos en nuestra ciudad 35 casos positivos de COVID. Tenemos activos 114, un total de 470 pacientes desde que comenzó la pandemia y 18 el viernes. Lo llamativo también es que en nuestro departamento, en Pavón, 2 pacientes positivos, en Empalme 6, en Juncal 1 paciente, en Teobal 1 paciente, en Alcorta 3 pacientes, Bombal 2 y Paula Riva 2, lo que hace una cifra de 17 más positivos en el departamento, que siempre lo tomamos en cuenta de que son probables pacientes que podrían requerir la atención en nuestro hospital. Sí, sin dudas es un número que preocupa, ¿no? Porque evidentemente más allá de las recomendaciones y los cuidados que podamos tener cada uno, el número de contagios sigue ascendiendo. Sí, indudablemente es así. Nuestra provincia en el día de ayer tuvo un total de 1.688 casos, con un total de 30.880 casos en lo que va de la pandemia. Rosario tuvo 875 casos el día de ayer, con un total en lo que va de la pandemia de 15.325 casos. Esto es significativo analizarlo de Rosario, dado que Rosario hasta el momento es el 50% del total de casos producidos en la provincia en lo que va de la pandemia. Lo cual siempre yo lo tomo como referencia, dado que Rosario es una ciudad donde tiene mucho vínculo con todo el interior de la provincia, donde se viaja permanentemente, no solamente nosotros los de Villa, que somos relativamente cercanos, que tenemos un ida y venir de Rosario por distintos tipos de trámites o motivaciones que tengamos, ya sean laborales, médicas, de algún trámite en particular, y eso hace que la circulación viral sea con mucho más posibilidad de tenerla cuando uno viaja a ciudades donde tienen mayor cantidad de casos. Y el hecho puntual de Rosario es de que Rosario está teniendo alguna dificultad en la disponibilidad de camas, sobre todo en camas de terapia intensiva, donde está teniendo al límite de su capacidad de atención, que eso también puede repercutir en nosotros, como ya lo hemos dicho en otro momento, la posibilidad de que nos deriven pacientes a nosotros a la medida que dispongamos camas. Tal es así que seguimos con pacientes internados de Rosario en nuestra terapia. Bien, ¿cuántos pacientes de Rosario hay en este momento en Villa Constitución, doctor? En este momento tenemos un solo paciente de Rosario en la terapia intensiva que está en asistencia respiratoria mecánica. Estamos a la espera de la ejecución del protocolo de plasma con ese paciente, igual que con otro paciente. Y estamos ahí haciendo todos los tratamientos adecuados para estos pacientes. Doctor, y en este momento, ¿cuántos pacientes villenses hay internados tanto en el hospital como en el sanatorio? Bueno, nosotros tenemos en la zona COVID, la zona roja nuestra, tenemos 4 pacientes que están a la espera de los hisopados, pero con toda la sintomatología de COVID. Tenemos en la terapia intensiva pacientes que uno es de Arroyo Seco y otro es de Rosario. Tenemos 2 pacientes más que están internados en la terapia propiamente dicha, que son de Villa, y en el área intermedia de terapia tenemos 3 pacientes, 2 que son COVID y uno que tiene otra patología que requiere internación en terapia de nuestra ciudad. Así que bueno, estamos ahí siempre previendo la mayor contingencia de mayor demanda de camas. El sanatorio, si bien ayer disminuyó el número de camas en cuanto a lo que es COVID, hoy no tengo referencia de que se han tenido mayor demanda o no. Lo que sí que está habiendo, también a nivel tanto público como privado, demanda de atención por otras patologías que están empezando a ver en la población y que probablemente por esto del COVID habían descuidado o no habían tenido en cuenta síntomas que eran de su patología de base
y bueno, está requiriendo mayor atención también la propia patología de los pacientes independientemente del COVID. Bien, doctor, un hecho positivo fue la iniciativa del Grupo ArcelorMittal Acindar de donar 4 respiradores al Centro Médico Rivadavia en un momento tan difícil, ¿no? Y donde hace tanta falta. Yo creo que eso es una buena medida, un buen aporte cuando los empresarios ven la necesidad, acuden a una ayuda y eso es muy positivo para nuestra ciudad, dado que Acindar es la empresa emblemática que tenemos en nuestra ciudad e indudablemente ellos van a la par nuestra en todas las dificultades que tenemos y el aporte de 4 respiradores es algo muy importante para la atención médica dentro del Sanatorio Rivadavia. Bien, doctor, le voy a hacer una consulta que tal vez nos pueda responder. Una pregunta muy frecuente que nos hacen los vecinos de la ciudad. Recordemos que el Ministerio de Salud decidió semanas atrás cambiar la modalidad para confirmar casos de COVID. Entonces, tiene en cuenta que en una ciudad considerada con circulación viral, si una persona positiva está acompañada por contactos estrechos y alguno de esos contactos presenta síntomas, automáticamente se considera como positivo sin necesidad de hisoparla. Lo que nos pregunta la gente, en esos casos, esos contactos estrechos que automáticamente se consideran positivos, ¿figuran también en las estadísticas, se figuran también en los informes del Ministerio como positivos? Algunas veces no, hay veces depende si hay algún positivo en la familia, cuando se notifica y se toma referencia, se sabe el grupo familiar y se pone como estadística de agregado el número de integrantes. Pero cuando la consulta es telefónica, por ejemplo, con síntomas de COVID, y se le dice, bueno, tiene que hacer 14 días de reposo, no siempre sale notificado. Por tanto, nosotros hacemos siempre un seguimiento permanente de casos sospechosos, casos hisopados positivos, casos negativos, o los que nos notifican o nos consultan por sus síntomas y están aislados solamente. Es una tarea que hacemos en conjunto con los profesionales y colegas que están a cargo de las altas de los pacientes. Por ejemplo, yo recibo consultas permanentemente que estoy aislado, no me llegó el hisopado o no me hicieron hisopado y tengo esto. Yo automáticamente a esos pacientes lo derivo a los colegas que están en esa tarea específica. Significa esto un respeto que tenemos, que cada uno hace su tarea. Este colega lo incorpora a su listado de llamados y ya lo carga en una base de datos que tiene, lo contacta a los pacientes y eventualmente después transmite esto a la provincia. Claro. Es un trámite bastante arduo porque no siempre tenemos esa consulta de la gente o la referencia de identificar gente que está en aislamiento y que no tiene hisopado. ¿Por qué? Porque están en aislamiento por contacto estrecho. Y eso es lo que hoy día los protocolos van cambiando y lamentablemente por la cuestión de falta de recursos, de tiempo, de capacidad instalada, no a todos se le hace hisopado. Claro. Entonces queda la duda para la gente, dice, terminé los 14 días de aislamiento porque estuve en contacto con un sospechoso o un positivo. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo sé yo si tuve o no tuve coronavirus? Ya, cuando está de alta, ese hisopado no se hace. Claro. Entonces, repetimos, creo que algo que ya dijimos en algún momento, la posibilidad que la gente se pueda hacer un dosaje de anticuerpos, tanto IgG o IgM, pasado el periodo de aislamiento, y ver, de acuerdo a los títulos, si tuvo o no la patología. Lo que pasa es que en esto también hay que tener en cuenta que algunas veces pueden ser negativos los anticuerpos y esto podría tener una interpretación, que el paciente no tuvo una carga viral suficiente para producir suficientes anticuerpos o que directamente no tuvo la patología. Entonces eso también condiciona mucho el diagnóstico y la epidemiología. Pero también lo que condiciona es que no toda la gente tiene sistema de cobertura de obra social, mutual o prepaga, y eso hace que no se puedan hacer estos laboratorios que tienen un costo por ahí particular.
y la provincia no tiene aún establecido un protocolo para hacer dosajes de anticuerpos a la gente que haya tenido o sospechosa de COVID. Claro. Más allá de la demora que hay en la provincia para subir información, para los informes, obviamente ya sabemos el sistema está desbordado por la cantidad de demanda de hisopados. También hay casos en los que no van a figurar nunca, doctor, porque conozco gente en Villa Constitución, por ejemplo, que ha pedido el hisopado, que ha presentado varios síntomas compatibles con la enfermedad, que han transcurrido la enfermedad, han pasado 14 días y el hisopado nunca se lo vinieron a hacer. Uno supone que tal vez ha tenido COVID, pero no va a estar figurando en las estadísticas porque nunca llegaron a hacerle el hisopado justamente por la cantidad de demanda que tiene la Dirección de Epidemiología. Eso es así. Nosotros, por ejemplo, que seguimos controlando siempre con distintas planillas que tenemos, vamos teniendo déficit permanentemente en cuanto a carga de datos positivos en los informes diarios de la provincia, pero que quedan en nuestra planilla. Estamos viendo la diferencia que hoy en día en porcentaje no le puedo dar exactamente, pero podríamos estar a veces entre un 15 y un 20% de no notificación. Pero eso lo tenemos que terminar una vez que tengamos un caudal de información que nos diga, bueno, acá tenemos esta diferencia. Y después tendríamos que hacer algunas cuestiones estadísticas, que son las llamadas inferencias estadísticas, donde podríamos hacer lo que se llama un desvío estándar de esto y calcular del total de casos que hay cifras estimativas de que del total de casos que nosotros tenemos positivos, habría una porcentualidad que podría ser un 10% de ese total o más, que eso lo tendríamos que chequear cuando vayamos teniendo más carga de datos y decir, tenemos en Villa un total, desde que va la pandemia, de 470 activos, y yo diría que a lo mejor eso puede ser representativo de un 20% del total de casos. No lo sé, eso tenemos que ver. A lo mejor hay 2.000 o 3.000 pacientes que han tenido COVID y no se enteraron y no lo supimos. Claro. Por eso es que estamos con el problema de tantos casos diarios, porque hay mucha gente que es totalmente asintomática, gente que tiene una carga viral no significativa y puede pasar su patología con síntomas leves o moderados y no le pasa absolutamente nada. Y bueno, nos vamos a enterar de que si tuvo coronavirus o no, porque se pueden hacer algunos estudios o no. Claro. Es lo que hablamos muchas veces, doctor, y que tal vez, no sé si todos los vecinos llegan a comprender cómo es el sistema. La Dirección de Epidemiología está tan desbordada que va tratando de poder analizar los hisopados la mayor cantidad posible en el día, pero cuando aparecen 10 casos, en realidad no es que hay 10 casos justamente ese día, sino que son 10 casos que pudieron analizar en un total diario, y cuando otro día hay 38, tampoco es 38 de ese día, sino que es de acuerdo a lo que pueden analizar dentro de la capacidad operativa que tienen cada jornada. Claro, es así. Yo se los hago gráfico esto y no significa ir en desmedro de la capacidad instalada de la provincia, estudios y todo. Tengo que está internado en el hospital, en ARM, o sea, en asistencia respiratoria mecánica, que todavía no tenemos un usuario en un único determinado de un barrio de Romero. No lo tenemos aún. Eso es así. Por ejemplo, que llegó notificado como positivo el día de ayer, está internado en la terapia de nuestro hospital desde el día lunes. Claro. Y se hizo el hisopado en Silsa el lunes pasado. Claro. O sea que el resultado no había llegado, pero sí nosotros lo teníamos cargado en el COE de antes de ayer. O sea que ya sabíamos que era positivo ese paciente. Llegó el resultado positivo y estaba internado en terapia. Lamentablemente, esto es así. O sea, los tiempos de información, de carga de datos, por ahí van en contra de lo que es la realidad que está viviendo el paciente. Es cierto. Sí. Bueno, doctor. Es complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Esto lo angustia.
angustia, y eso hay veces que hay muchas personas que puedan tener más síntomas compatibles con COVID por el estado de ánimo que tienen, por la espera que tienen prolongada de los estudios, y a lo mejor no es tan COVID, digamos Claro. así, por graficarlo. Y por Pero eso puede que... charlábamos el otro día, doctor, que cuando aparece en el Sí, informe 6 casos, no hay que tirar cohetes ni ponerse muy contentos, y tampoco cuando aparecen 40 alarmarse demasiado. Tiene que ver con la carga de datos, pero no con la totalmente. realidad diaria que se está viviendo. Totalmente. Yo creo que eso no nos debe alegrar cuando veamos que baja, porque al otro día nos vuelve a subir y así permanentemente estamos en un ida y venida permanente de estos casos. Es muy puntual. Por ejemplo, del paciente que se hizo el hisopado el lunes pasado, salió recién en el parte de ayer, pero ya Claro, está internado en el hospital en terapia. Y los contactos estrechos que este paciente tuvo, se hicieron también el hisopado el lunes pasado y aún no tenemos ni resultados, ni han salido en el famoso COE que yo siempre le nombro, ni en el parte diario provincial. Pero esos pacientes perdieron el gusto, el olfato, tuvieron dolores articulares, tuvieron fiebre, y ya para este fin de semana prácticamente van a estar con el aislamiento de los 14 días, o sea que estarían claro. ya casi para el alta y aún no tienen una información fidedigna. Y a esos pacientes los angustia la situación, les genera cierta situación de pánico, de temor, y eso suma a que por ahí la sintomatología del coronavirus se pueda agravar o sentir con mucho más intensidad en esos pacientes. Doctor, le hago una consulta. Un empleado de Banco Nación nos hizo llegar la preocupación de sus compañeros, de todos, porque nos dice, en este momento hay 6 positivos, 6 empleados con COVID positivo en el Banco Nación, pero la Asociación Regional decidió desinfectar y que continúe abierto atendiendo a la gente. ¿Alcanza con desinfectar, doctor? ¿Corren riesgo los empleados? ¿Corre riesgo la gente? Bueno, buena pregunta e interesante el análisis que podemos hacer. Todo dependerá en qué sector del banco trabajó cada uno de esos positivos y con qué compañeros pudo haber tenido un contacto estrecho o cercano, o que cada uno de ellos pueda reconocer que en algún momento dejaron de ejecutar el protocolo de protección. Estando con ese contacto positivo, en estrecho contacto, que se pueden haber bajado el barbijo, haber compartido algo o a través de un escritorio haber charlado directamente, el nexo cercano epidemiológico es lo que debe primar. Eso es un trabajo que debe hacer la medicina laboral que tenga cada lugar y valorar adecuadamente eso. Es un tema muy difícil porque hoy en día donde se piensa que hay que continuar trabajando, se privilegia por ahí continuar con el trabajo y no hacer la evaluación epidemiológica fría, segura, sobre todo para los pacientes. ¿Por qué? Porque un empleado puede, a lo mejor estar incubando la enfermedad, siguió yendo y cuando aparezca positivo ya estuvo en contacto con el resto de sus compañeros, eventualmente con alguien del público, o se fue a su casa y con los contactos cercanos en su hogar terminó contagiando a toda la familia. Claro. Esto es muy difícil de evaluar, tomar decisiones. Hay mucha gente de empresas que están presionando, digamos entre comillas, a sus empleados, diciéndole, bueno, pero si no te llegó el hisopado ya tenés que volver a trabajar. No, todo paciente que tenga un hisopado pendiente o todo paciente que tuvo noción de contacto estrecho con un positivo debe hacer el aislamiento correspondiente por 14 días. No queda otra alternativa, más allá de que genere una pérdida de personal para alguna empresa o algún comercio o lo que sea. Esto es así, no queda otra alternativa más que ser prudente cuando uno sospecha la probabilidad de contacto estrecho o contacto cercano, como decimos.
claro. Así que esa respuesta queda ahí como diciendo, es la decisión de cada uno al mejor criterio posible. Pero hoy por hoy hay que analizar todas esas perspectivas. ¿Cómo fue el contacto cercano? ¿Cuánto tiempo estuvo en el contacto estrecho cercano? Si se cumplieron los protocolos de protección adecuadamente, si no hubo algún exceso de confianza en eso, porque es lamentablemente así esto. No sé si respondes un poco a la pregunta, pero es muy Sí, 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 difícil sí. de clarificar algunas veces, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, como siempre, la gentileza y los minutos que nos brindan cada jornada. No, no, por favor, un placer y a la gente tenemos que seguir cuidándonos sin disminuir la protección que tenemos todos los días, barbijo, tapaboca, lavado de manos, alcohol en gel, el distanciamiento social, no reuniones familiares, no reuniones sociales en lo posible. O sea que esto va a ir en beneficio de todos. Víctor, un placer como siempre y nos estamos viendo mañana. Muy bien, un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Escuchábamos al doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Militz, comentándonos las novedades que han surgido en las últimas horas con relación a cómo está afectando la pandemia de coronavirus a Villa Constitución y el departamento. Ayer lo anticipábamos, el grupo ArcelorMittal, Asindar, ha tenido un nuevo gesto para con la comunidad de Villa Constitución, siempre ayudando a la vida social de la ciudad, en este caso también comprometido con la salud. Ha donado 4 respiradores al Centro Médico Rivadavia, realmente un aporte muy importante en medio de esta pandemia que está causando tantas muertes a nivel mundial. La entrega se llevó a cabo ayer por la mañana. Vamos a compartir el testimonio de Martín Lenzi, que es el responsable de relaciones con la comunidad del grupo ArcelorMittal Asindar, y también vamos a escuchar la palabra de Pablo González, que es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Villa Constitución, obviamente agradeciendo este gesto de la empresa.